Estamos, como ya mencioné varias veces en esta carta, en una tercera parte, donde Pablo muestra los frutos, las consecuencias y los resultados de esta salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos ha ganado y ha realizado en favor nuestro. Quiero que vaya eso en nuestra mente. La primera parte trata Pablo que todos somos pecadores, tanto judíos y gentiles, todo ser humano. La segunda parte de Pablo trata de explicar la salvación tan grande y cómo Dios la ejecutó y cómo funciona y cómo podemos ser salvos. En el afán de que cada uno de nosotros no solamente seamos salvos, eso sería suficiente al creer que Jesucristo murió por mis pecados y yo creo en Él, que Él ha resucitado. Entonces, eso dice la palabra, que eso ya trae salvación. Aunque me muera mañana, entonces ya ha traído salvación a mi vida. Punto. O sea, la carta a los romanos no es para que fuesen más salvos. Ya son salvos. Amén. Dile a tu lado, ya somos salvos. Eso no es el tema de que seamos más salvos, ¿no? Sino el tema de Pablo es para que tú y yo podamos conocer mejor nuestra salvación y de esta manera podemos también mejor explicarla a los demás y mejor evangelizar y compartir nuestra fe y la salvación en Cristo a los demás. Un poquito en el sentido, como dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos estar preparados y dispuestos para dar razón a nuestra fe a cualquiera que nos pida. El apóstol Pablo ya lo decía también al decir, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos los hombres sean salvos. Ahí está, eso está muy bien. Pero ¿qué más? Y que conozcan la verdad. Ya hemos compartido y la tercera parte es conocer y de esta manera darnos cuenta y observar eso en nuestras vidas, y si algo no está funcionando de acuerdo a lo que muestra la palabra, podemos averiguar y por qué no está funcionando. El Evangelio me da la palabra de Dios alguna respuesta por qué mi vida no está de acuerdo a lo que aquí, por ejemplo, en Romanos Pablo explica, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos observado, podemos seguir en el pecado porque la gracia de Dios abunda y es tan grande. Y se recuerdan lo que dice Pablo, ¿no? De ninguna manera. O sea, tiene que haber como fruto, como consecuencia en nuestras vidas un alejamiento. No solamente que seamos perdonados nuestros pecados, sino un alejamiento como fruto, como consecuencia en la vida de un creyente en Cristo. Un alejamiento del pecado, ¿no? Cada vez más contundente y verdadero. Entonces aquí el apóstol Pablo ya nos explica también de otra forma también qué consecuencias tiene que haber en la vida de un cristiano. Y vamos a leer para esto desde el versículo 15 hasta el verso 23. Hoy día ya tenemos un texto un poquito más largo, no como anterior semana, no así cortito nomás, que hemos hablado de nuestro enfoque. Qué importante es que nosotros como cristianos tengamos un enfoque correcto de nuestras vidas, no solamente andar, digamos, ambulando y no saber cómo vivir nuestra vida cristiana. Entonces hoy Pablo nos comparte esto, o las escrituras, y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el versículo 23, por favor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque nos damos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toman asiento, por favor. Muéstranos un ratito el verso 14. Obviamente el apóstol Pablo engancha esta tercera explicación en un concepto, en una verdad anterior. ¿Cómo sonaba al final del verso 14? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Entonces, claro, ese es algo que nosotros creemos, que confirmamos, proclamamos y amamos esa verdad, que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Es decir, nosotros ya somos parte del señorío de Cristo y ya no estamos sometidos bajo el señorío, mandato, gobierno, potestad de las tinieblas o del pecado o de la vieja naturaleza o del mundo viejo, ¿no? Sino nosotros ya estamos viviendo en la gracia de Dios. Dile a que está a tu lado, vivimos en la gracia de Dios. Y como Pablo decía anteriormente, en una gracia que abunda para nosotros. Amén. Ni siquiera una gracia así un poquito, digamos, apenas nos haya perdonado Dios, sino Dios nos ha perdonado ampliamente. Una abundancia en gracia y misericordia y amor Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Y eso amamos, estamos agradecidos, estamos contentos y lo vivimos y lo creemos, lo proclamamos, lo enseñamos y lo decimos y todo esto. Estamos realmente agradecidos por esto. Amén. Pero así como aquí surge esta pregunta, nuevamente Pablo hace una pregunta. ¿Se acuerdan la primera pregunta? ¿No? ¿Seguiremos en el pecado porque la gracia abunda, es tan grande la gracia? ¿Se recuerdan lo que Pablo respondía a la primera pregunta? ¿No? De ninguna manera. Ahora hace esta segunda pregunta aquí en esta parte por lo menos, donde dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Porque eso de repente puede surgir, ¿no? Como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, a Dios nos perdona todo y siempre nos perdona. Y como ha dicho el pastor, la gracia de Dios es tan abundante y tan grande, y el amor de Dios, la misericordia, ¿cómo no me va a perdonar todas las macanas que hago? Entonces, al final puedo seguir nomás pecando, ¿verdad? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hace aquí Pablo para enseñarnos. Y no es una pregunta retórica que a veces se entiende o a veces se dice, ¿no? Aquí Pablo hace preguntas retóricas, ¿no? O sea, para enseñar cosas, para decirlas, para enseñar. No es una pregunta retórica, sino realmente esta pregunta surge. Esta pregunta hasta surge en estos días y ya en esta época surgía esta pregunta. Bien, ¿y qué hacemos ahora si la gracia es tan grande y no estamos bajo la ley? Entonces ya podemos realmente importarnos ¿cómo decimos? Un tomate, decimos mejor, ¿no? Para no decir otras cosas, ¿no? Entonces, no me importa nada, ya Dios nos perdona. Y de hecho, a veces se escucha términos así. Al final, Dios es tan grande y nos perdona a todos, ¿no? Como una superabundante gracia, tan grande que no importa cómo vives, Dios siempre perdona. Está bien, es verdad. Dios nos perdona, por supuesto que sí. Pero eso no implica, Pablo responde de nuevo a esta pregunta, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia? ¿Pecaremos porque Dios es tan grande y amplio para perdonar? Y la contestación de Pablo inmediata es otra vez contundente. Dile a que está a tu lado, una respuesta contundente. En ninguna manera. Pablo diría, no way. No way. O sea, eso no existe, ese camino no existe, eso no es el camino. El camino del cristiano no es, que pecaré nomás. Eso no es el camino del cristiano. Eso no es el camino del Hijo de Dios. Amén. Y por eso, el apóstol Pablo, ¿no? Dice aquí, de ninguna manera. De ninguna manera.
Entonces, ¿pecaremos porque estamos bajo la gracia de Dios? En ninguna manera. Y otra vez el apóstol Pablo, eso quiere decir verso 16, por favor. El apóstol Pablo observa una falencia en nuestra vida como cristianos, especialmente cuando comenzamos, pero a veces también ocurre cuando somos ya años en el Señor. Hay una falencia del conocimiento del fruto de la salvación. Que no nos damos cuenta cuáles son las consecuencias y el fruto de esta salvación tan grande. Anteriormente Pablo ya decía, ¿no sabéis que todos los que os habéis bautizado en Cristo son muertos ustedes? ¿No saben? Pablo hace esta contrapregunta. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no han conocido? ¿Acaso no han entendido? Ahora hace esto otra vez. ¿No sabéis? Algo están ignorando, dice Pablo, cuando viene esta mentalidad. ¿Puedo nomás seguir pecando? Porque Dios me perdona. Y Pablo dice, cuidado, estás ignorando una verdad muy importante. Al pensar así, algo no estás conociendo, algo no estás sabiendo. Y Pablo no está hablando aquí que el infierno también es grande. No está diciendo Pablo esto, no para dar miedo del infierno a las personas. Sino Pablo dice que nosotros debemos conocer bien el Evangelio y las consecuencias del Evangelio. Y Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, ya hemos observado qué implica la muerte de Jesucristo. Implica que nosotros también hemos muerto. ¿Qué implica el nuevo enfoque de un cristiano? Que el enfoque de un cristiano justamente eso, que yo me considero muerto también y muerto al pecado. Eso es mi enfoque, que me considero muerto al pecado, que el pecado ya no se enseñoreará más de mí, aunque estoy bajo gracia y no bajo la ley. Sin embargo, ya no soy esclavo del mundo, no soy esclavo de la potestad de las tinieblas, no soy esclavo del pecado, ni soy esclavo de mis concupiscencias y maldades. Porque a quien tú obedeces, dice Pablo, de aquel tú te haces esclavo. Si tú sigues obedeciendo a las maldades, si tú sigues obedeciendo a las tentaciones, si tú sigues obedeciendo al pecado, dice aquí Pablo, a quien tú obedeces, ese es tu amo. Ese es tu amo. Es decir, un poquito Pablo aquí habla como una cierta libertad que todo ser humano tiene para definir quién será su amo. Es decir, ¿de quién será esclavo? O eres esclavo del pecado porque lo obedeces, o obedeces a Dios y eres un... aquí dice siervo, pero exactamente, eso es donde quiero llegar. Exactamente dice Pablo, esclavo de Dios, esclavo a la justicia. Por eso, el título de esta prédica hoy día, ustedes lo han leído, ojalá, dice... buscar y servir a la justicia. Amén. Entonces, la fe y la vida del seguidor tiene que ver con conocer bien su fe. Debemos nosotros conocer bien nuestra fe, debemos conocer bien nosotros el Evangelio, el señorío de Cristo, el reino de Dios y también el fruto. Pablo más adelante habla del fruto, que hay fruto de esta salvación tan grande. Siempre seremos esclavos. No existe esta libertad absoluta que a veces el humanismo o digamos como un tema abstracto, libertad, somos libres, no somos esclavos de nadie, o cuando Jesús hablaba acerca de la esclavitud del pecado en el Evangelio de Juan, los judíos decían, o el liderazgo judío decía, nunca hemos sido esclavos de nadie. Hasta es una ignorancia de la historia de Israel, porque sí han estado esclavos varias veces, por lo menos en Egipto, han estado esclavizados. Entonces decir, nunca hemos sido esclavos de nadie, es hasta una ignorancia histórica, ¿no? Luego también, ¿qué pasa con Babilonia? ¿Fueron llevados también, sí o no? No, entonces por lo menos esas oportunidades han sido esclavos y hay otras oportunidades también luego de los romanos, luego de los persas, luego de los griegos también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de decir no somos esclavos de nadie es más que una ignorancia histórica, en este caso del liderazgo judío, es una ignorancia hasta espiritual, porque siempre seremos esclavos.
pero tú puedes definir esclavo de quién eres, especialmente si eres un cristiano o un hijo de Dios. Obviamente, por eso Pablo dice de confesar y de someternos al señorío de Cristo, donde Él es nuestro amo y nosotros sus esclavos. Pues a mí no me agrada nada cuando las Biblias traducen hoy día, en vez de llamarnos tal cual Pablo y los apóstoles llaman a los creyentes en Cristo, esclavos de Cristo. Pablo se proclama esclavo de Cristo. Pedro se proclama esclavo de Cristo. Juan se proclama esclavo de Cristo. Santiago se proclama esclavo de Cristo. Los apóstoles, todos los creyentes del primer siglo se proclamaban esclavos de Cristo. Claro que es un término fuerte, pero ese es el término que usaron. No, es que en esa época la esclavitud era otra cosa. ¿Cómo era otra cosa? No pertenecían a otras personas, no de repente eran maltratados, otros mataban a sus esclavos. No era muchas veces un abuso hacia a los esclavos de lo que eran ellos. Eso ya existía en esta época y mucho más que hoy día. Entonces, ellos seguro pueden escogerse otro término, pero ellos contraponían de esta manera de la esclavitud humano, de la esclavitud del pecado o de la esclavitud a la potestad de las tinieblas. Los apóstoles proclamaban: somos esclavos de Jesucristo, somos esclavos de Dios. Más adelante Pablo dice incluso: somos esclavizados a la justicia, a servir a la justicia. Amén. Entonces, de pensar somos libres en términos absolutos, eso no existe. Siempre estaremos sometidos a alguien. Pero o es al pecado, somos esclavos del pecado y resulta en muerte, dice Pablo, o nos sometemos a la obediencia a Dios. Entonces somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo, y resulta en nuestras vidas y se vaya manifestando la justicia de Dios. Amén. Ahora, Pablo habla aquí de la justicia. Ya hemos observado, vayamos a Romanos capítulo 3, verso 22. En el Evangelio, la justicia de Dios se ha revelado y también la justicia de Dios alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo. Eso ya hemos compartido, eso ya está claro. Entonces, si Pablo ahora habla de la justicia, es como pensar hacia atrás: bueno, pero eso ya hemos alcanzado, o sea, por nuestra fe ya hemos alcanzado justicia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué de nuevo habla Pablo ahora que somos siervos de la justicia, esclavos de la justicia? Es que Pablo aquí está hablando de otra clase de justicia, de otra clase de justicia. Pablo hace la diferencia entre una y otra justicia. Pablo hace esa diferencia y da dos ejemplos de que hay dos, no niveles, sino hay dos clases de justicia. No es un nivel, no, es que si tú recibes una justicia solamente es un poco nomás y lo otro es más verdadera. No, no son niveles de justicia, son dos clases distintas de justicia. Una justicia, podríamos llamarla justicia regalada. ¿Me explico? Justicia regalada. Una clase de justicia Dios nos ha regalado. Dios nos ha regalado, cuando dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O como en el capítulo 4 también Pablo explica que la justicia que le fue regalada no como un derecho a Abraham, sino le fue regalado simple por su fe, por su entrega, por su dependencia a Dios. Le fue regalada la justicia. Entonces hay una clase de justicia que Pablo explica, que es la justicia regalada. Es la justicia que más el cristiano en el día de hoy conoce. Es lo que más se habla, la justificación por fe, ¿verdad? Es lo que más conocemos. Pero la otra clase de justicia, como que no se habla mucho de esto. Es una justicia vivida. Una justicia de experiencia, una justicia de vivencia, de vivirla. En el verso 16, explicaba Pablo, viene el sometimiento a la obediencia y eso va a producir justicia. Claro, uno que ha leído ya capítulo 3, 4 y 5 diría ahora, pero ya tenemos justicia, eso ya puedo saltar. De hecho, muchos cristianos lo saltan ahí capítulo 6, no les interesa y pasan por otro lado, pasan por el capítulo 8 directamente. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo. Gloria a Dios y qué sé yo, ¿no? Y ahí dejan la lectura ya y están solo felices y nada más. Y no se dan cuenta
que Pablo habla de otra clase de justicia que no solamente nos es regalado como la justicia que es por fe, que se nos regala por la fe en el Señor Jesucristo, que Cristo al morir en la cruz nos ha efectuado en nosotros, sino hay una justicia que Pablo explica que es para la vivencia, es para vivir. Entonces, aquí, una justicia resulta que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, pero también debemos entender que viviendo para y dentro de la justicia. Hay una justicia que nos es regalado, que nos es entregado, pero hay otra clase de justicia que sirve para vivir en ella y para vivir dentro de ella. Y necesitamos entender esos 3 pasos en la salvación en Cristo. Que de hecho desde el primer paso ya somos salvos. Es decir, una persona que muere ya es salva, eso no es el tema. Pero en la vida de un creyente debemos observar 3 pasos en la salvación. El primer paso es obviamente abandonar la justicia propia. Entender y captar, yo delante de Dios no puedo ofrecer nada. Como cantamos también, no hay nada para ofrecerte, ¿verdad? No hay nada que ofrecerte, Señor. No puedo ofrecerte nada para que tú me aceptas. Entonces, es abandonar mi propia justicia. Ese es el primer paso en la salvación. Que yo debo abandonar, que yo debo dejar de pensar que yo puedo hacer algo para ganarme el favor de Dios. Tú no puedes ganarte el favor de Dios. No puedes hacer nada al respecto para reparar esta relación rota con Dios. Esta relación que se llama contaminado por el pecado. Esta separación que el pecado realiza en nuestras vidas. Que tú y yo nada podemos hacer. Eso ya es un buen paso, ¿me explico? Es un buen paso. Que justamente la religiosidad muchas veces no nos deja dar este paso porque nos obliga el uno el otro y como que ya estamos bien con Dios. Y no es verdad. Debemos abandonar nuestra propia justicia, de alcanzar justicia por nosotros mismos. Segundo paso en la salvación, recibir la justicia regalada. Recibir esta justicia regalada donde realmente nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y somos declarados justos. Hay un término que utiliza Pablo también, ¿cómo era? Justificados. La justificación, donde la justicia se nos es regalada. Eso ya conocemos y ya lo ha compartido el apóstol Pablo. Pero ahora Pablo está hablando del tercer paso en la salvación. Con el segundo paso ya somos salvos. Pero Pablo está hablando, sin embargo, hay consecuencias de la salvación. No podemos quedarnos ahí. Eso es lo que a veces se malentiende a Pablo, como si estuviera en contradicción con Santiago. ¿Se acuerdan? Donde de repente Santiago dice, ves que no solo la fe salva, sino también las obras, y las obras resultan de la fe, etcétera, etcétera. Como que aparentemente contradijera a Pablo, ¿sí o no? Sin embargo, estudiando bien la carta de los Romanos aquí, nos damos cuenta, no contradice nada, más bien enseña exactamente lo mismo como Santiago. Leer capítulo 6 de Romanos, lo que estamos haciendo. Pablo está hablando, hay un tercer paso en la salvación. Si te mueres el día que has creído y te ha regalado Cristo la salvación y la justicia, has sido justificado, te mueres este día, bueno, has sido salvo, estás en la vida eterna, no te preocupes de nada. Pero Cristo ya lo dijo, no son ustedes que me han escogido, que me han elegido, sino yo os he elegido. ¿Y para qué? ¿Para algo o solamente para estar agradecido nada más? ¿O para algo? Os he elegido para que deis fruto, dice Jesús, testimonio, fruto, y que vuestro fruto permanezca. O sea, hasta el Señor Jesucristo tempranamente en la predicación del Evangelio ya enseñaba, del discípulo deben ir creciendo frutos. ¿Y qué clase de frutos? Pablo lo llamaría frutos de justicia, frutos del reino de Dios, frutos de esta relación con Cristo. Si ahora te relacionas con Cristo, ahora si tú vives con Cristo, ese tiene que darse resultados en tu vida. A ver, ¿quién está estudiando? Una profesión X. ¿Qué se espera un día? No solo esto, sino que a partir de esta profesión la aprovecha para su vida, para surgir, para trabajar y para bendecir en algún lugar y de esta manera pueda ganar dinero. Y ojalá mucho dinero. ¿Eso es lo que se espera o no? Por supuesto. Si era grave realmente, ha estudiado, no me importa, ni he recogido mi papel. O sea, ¿qué vas a hacer? No sé.
pero tienes algo en tu bolsillo. A veces ocurre que uno no trabaja exactamente en esta línea, ¿verdad? Pero ya es un avance en la vida de un joven que tenga una profesión establecida, bien terminada y bien formalizada, etcétera, etcétera. Y ahora se le va a abrir el mercado laboral mucho más, ¿sí o no? ¿O no? Por supuesto. Entonces, se espera una persona que avanza, que logra algo, que algo va a pasar ahora. De un matrimonio, ¿qué se espera? A veces no ocurre, esa ya es otra cuestión. Pero de un matrimonio, ¿qué se espera generalmente? Bueno, según Dios también, ¿no? De que puedan procrear, pueden salir hijos ahí. ¿No creen ustedes que un día mi hijo se va a casar y yo después de 2, 3, 5 años, o sea, ¿cómo es? ¿Les ayuda en algo? ¿Les da algún consejo? ¿Algo necesitan? O sea, ¿alguna comida especial necesitan? ¿Alguna vitamina les falta? ¿No? ¿Uno qué quiere? ¡Nietos! Fruto del matrimonio también es amor entre ellos dos, etcétera, etcétera. Otra cosa es cuando de repente una pareja no puede, uno ora también por eso, pero de repente no ocurre. Bueno, entonces hay otras situaciones y hay otros servicios que Dios los ha separado para algo. Eso también existe. A veces también adoptan, ¿verdad? A veces no, sino que sirven de otra forma a la comunidad, etcétera, etcétera. Eso es personal. Pero siempre se espera algún fruto de algo, ¿sí o no? Uno no planta de repente, qué sé yo, un manzano y uno no espera manzanas ahí, o sea, uno espera, ¿no es cierto? Y no justamente peras, ¿no? O sea, uno espera realmente por lo que uno ha puesto. Y mira, sale el limón, ¿qué cosas has comprado, hijo? Cualquier sobre ha agarrado. Más bien no han salido otras cosas, ¿no? Entonces, queridos, el tercer punto aquí, el apóstol Pablo nos enseña que justamente hay frutos en la salvación. Y la palabra de Dios está llena de esto. No son de aquí Pablo y Santiago, sino el Señor Jesucristo, los apóstoles. En cada carta el apóstol Pablo tiene este orden, muchas cosas. Pablo comienza siempre sus cartas con alguna enseñanza, la doctrina de Cristo, y termina sus cartas con alguna consecuencia de esto. Siempre recomienda cosas prácticas a las iglesias o a sus discípulos como Timoteo o como Tito. Siempre hay consecuencias reales y prácticas de la vida cristiana. Siempre hay frutos de esta salvación tan grande. Y el tercer fruto o el tercer paso en la salvación justamente es en esta justicia que nos ha sido regalada, ahora vivir en esta justicia. Y esta justicia que nos ha sido regalada, vivirla, experimentarla, expresarla en nuestras vidas, vivir en justicia y también transmitir de esta manera y tratar a los demás también en justicia y transmitir esta justicia a otros. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana normal de la palabra de Dios, que hay frutos en la vida cristiana. Versos 17 y 18 decía el apóstol Pablo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser, aquí dice, siervos de justicia. Pero exactamente el apóstol Pablo está aquí diciendo en griego esclavizados a la justicia o esclavos de justicia. Esclavizados a la justicia, entregados totalmente. El cristiano, ¿por qué utiliza Pablo ese término? Porque cuando se trataba del pecado, ¿cómo éramos entregados al pecado, sí o no? Éramos tan entregados al pecado, consciente o no conscientemente, eso no te está preguntando nadie. Pero estábamos tan entregados al pecado que no podíamos dejar de pecar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O tú podrías dejar de pecar? Yo creo que ya está claro que nuestras vidas sin Cristo, nuestra naturaleza es pecaminosa y lo que hacemos es pecar. Tal vez no hayas hecho esas grandes cosas de repente, pero todos somos pecadores. Y en algo resulta, en algo se manifestó. Tú tal vez solito lo sabes en qué se manifiesta. Tal vez los demás nunca se han dado cuenta, pero tú sí lo sabes. Y aún más, ¿quién sabe mejor todavía? Nuestro Dios, ¿verdad? Entonces éramos esclavos del pecado, pero ahora somos aún más todavía esclavizados a la justicia. Es decir,
¿Por qué Pablo utiliza ese término? ¿Por qué Pablo utiliza esclavizados a la justicia? Que el cristiano debe vivir de tal manera que no puede escaparse siquiera de la justicia de Dios. De vivir en la justicia de Dios. Debe parecer como que no puede escaparse de esto. Que debe obedecer, que yo debo obedecer a Dios, no hay otra. Ese es el sentido de la vida de un hijo de Dios, de un ciudadano de los reinos de Dios, de un cristiano, de un discípulo de Cristo. No puedo vivir de otra forma sino obedecer a Dios. Esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo, esclavos a la justicia de Dios. Es decir, sometidos, sujetados y sometidos a vivir en justicia. Segundo ejemplo, los términos que utiliza Pablo. En Romanos 3:24, por favor, nos decía, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados, declarados justos quiere decir. Declarados justos es el segundo ejemplo donde Pablo muestra. No podemos conformarnos simplemente con ser salvos y punto. Debemos apuntar al fruto de justicia, a vivir en justicia, buscar la justicia. Somos esclavos de justicia. Debemos entender que estamos totalmente sometidos a vivir en justicia, como si no podríamos hacer otra cosa, sino vivir en el reino de Dios, vivir y expresar la justicia de Dios. Otro término que utiliza Pablo para el primer concepto de la justicia regalada es la palabra justificados por fe. Declarados justos simple y llanamente por creer en Jesucristo. Tú y yo nada hemos hecho. Dice, siendo justificados gratuitamente, es decir, tú no has pagado nada, ni has hecho nada, ni has realizado nada, por su gracia simplemente. Eso es justificados. Pero Pablo ahora utiliza otro término para mostrar esa diferencia, que no solamente el cristiano debe ser justificado, no solamente debe vivir en la justificación por gracia, de la salvación que se le ha sido regalado, de la justicia que fue regalada. En el verso 19 dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. Pablo compara, ¿verdad? Así como nos ha gustado pecar, así como nos ha gustado hacer lo que nos da la gana, así como nos ha gustado para agradar a los demás, así como nos ha gustado vivir mi vida, así ahora debes presentar tu vida y tus miembros y todo tu ser a la santificación. Y ese es otro término para dar el segundo ejemplo que Pablo habla de esos dos aspectos. Una cosa es ser salvo por fe y gratuitamente. Otra cosa es vivir en esta salvación. Es experimentar esta salvación. Y la real y verdadera experiencia de esta salvación es vivir en justicia. Vivir en santificación. Dice Pablo, así ahora, así como os ha gustado pecar, así como han pecado, unos más, otros menos, eso no interesa, pero así, como no podíamos hacer otra cosa sino pecar, dependiendo del pecado enseñoreándonos, ahora debemos vivir para santificación. Una cosa es la justificación, que somos declarados justos, y otra cosa es la santificación, que tiene como fruto al final, ¿cuál? Para vuestros miembros, para servir a la justicia. ¿Cómo logramos esa santificación? Con tu servicio. Con tu hacer. Ya no es simplemente por fe. Vivir en la santificación ya no es por fe. Soy santificado pues por fe. No. Eres justificado por fe. La santificación es a través de tu servicio, de tu vida, de tu vivencia. ¿Y cuál es tu servicio? A la justicia. Vivir la justicia de los reinos de Dios. Servir y vivir la justicia es nuestra santificación. Amén. Verso 20 y 19. No, ¿por qué dice? No, 20 al 22. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, nadie te exigía. Cuando vivíamos bajo la potestad de las tinieblas, ¿quién nos exigía? ¿Alguien nos exigía? ¿Quién nos exigía? La potestad de las tinieblas. La carne, el pecado.
Como decían siempre los satanistas, ¿qué es la verdadera mundanidad? ¿Cuál es la verdadera potestad de las tinieblas? ¿Qué es vivir realmente como satanista? Es hacer lo que da la gana. Es toda la ley del satanismo. No, hasta las tinieblas saben muy bien cómo funciona. Funciona simplemente haz lo que tú quieras. Eso es toda la ley del satanista, haz lo que tú quieras. Y eso era nuestra vida. Pero cuando nos hemos sometido a Cristo, a su enseñanza, entonces antes éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis? Dice Pablo, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Te avergüenzas de alguna cosa que tú antes hiciste? ¿Te avergüenzas? No me cuentes, no quiero saberlo porque te avergüenzas, ¿verdad? No estoy diciendo que me cuentes, ¿no? Pero ¿te avergüenzas de cosas que tú hiciste antes? Yo sí me avergüenzo. Me avergüenzo tanto que hay cosas no quiero ni contarles. Mi esposa sabe, ¿no? Pero uno, y Dios más aún, ¿verdad? Pero uno está avergonzado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Qué fruto había? El fin de ellas es muerte. El fin de eso es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, aquí dice siervos, hechos esclavos de Dios, dice Pablo exactamente. Hechos esclavos de Dios. Esta vez la Biblia de América que ahí dice mejor. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos... ¿Cómo? Hay siervos de Dios. No, pero exactamente dice dulos, esclavos. ¿Dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Esclavos de Dios, esa es la traducción correcta. Esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Y tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es el fruto ahora? De que nosotros hemos sido liberados del pecado, somos ahora siervos de Cristo, esclavos de Cristo, somos salvos ahora. ¿Cuál es el fruto de un creyente genuino y verdadero? El fruto, la santificación. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no simplemente alabar a Dios y cantar, soy libre y que ahora es hermoso. Pero Pablo dice, pero tienen que saber algo. Dios, el reino de Dios, espera un fruto de ustedes. Espera, Él os ha plantado en su reino. Tú eres un árbol en el plantío del Señor, ¿sí o no? Dios espera fruto entonces, ¿o no? Hasta Jesús da una parábola, ¿no es cierto? Un árbol de un labradero, ¿cómo se llama eso? De un agricultor ahí, ¿no es cierto? Un árbol que no da fruto, ¿no? Arránquelo, ¿sí o no? Y luego uno de los cielos cree que dice, Señor, dame un año y yo lo voy a regar y voy a cuidar. Tal vez el Consolador, el Espíritu Santo es eso, ¿no? Dame un año, voy a ir trabajando. Y si no da fruto, hasta el cielo lo dice, ¿no? ¡Pam! Entonces arráncalo. No es para darnos miedo, sino es para darnos cuenta. No es para darnos miedo, sino es para darnos cuenta, para que sepamos. Dios espera fruto en nosotros. Dios tendrá paciencia, pero Dios espera fruto en nuestras vidas. ¿Y cuál es? La santificación. De servir a la justicia, define Pablo la santificación. La santificación es a través del conocer a Cristo, conocer su reino, conocer su enseñanza, creer en Él. La santificación es efectuada también por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la santificación. Pero eso no nos libera, que también la santificación llega cuando tú y yo buscamos y servimos a la justicia. Libertados del pecado, hechos siervos, esclavos de Dios, el fruto del creyente es la santificación. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, la primera parte. Pablo decía, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. A veces preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Es muy pocas veces, dice bien puntual como diccionario, ¿no? La voluntad de Dios. En eso no te vas a equivocar. La voluntad de Dios es tu santificación. Es que tú sirvas a la justicia. Es decir, cuando tú buscas la voluntad de Dios y no sabes qué hacer, tiene que expresar la justicia de Dios. De alguna manera, tiene que expresar la justicia de Dios. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En Apocalipsis 22:11 también dice, el que es injusto, que siga nomás. ¿No? El que le gusta vivir en la injusticia,
Que sea injusto todavía, entonces siga nomás. Y el que es inmundo, bueno, siga nomás, o sea inmundo todavía, ¿qué vamos a hacer? Pero si tú has creído en Cristo, eres un justo. Es alguien que se te ha regalado la justicia. Es alguien que Dios ha aceptado en su familia, en su reino. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un discípulo de Jesucristo, eres un justo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, el que es justo, ¿cuál es su tarea en esta vida? Si te has muerto, has tenido suerte, estás en el reino de Dios, estás en la presencia de Cristo. Pero yo los veo aquí, no están muertos, es decir, físicamente. Estamos todos sentados aquí, ¿sí o no? Como no estamos muertos, es decir, estamos sentados todavía acá, ¿qué debemos hacer? El que es justo, ¿qué le toca hacer en la vida? ¿Qué me toca hacer en la vida a mí? ¿Qué nos toca hacer en la vida como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como creyentes en Cristo? El que es justo, practique la justicia entonces. No hay otra. El creyente no puede decir, pero Dios me perdona. No. Digo, claro que perdona, ese no es el tema. Pero tu práctica de tu vida es la santificación, es servir, es practicar la justicia. Se dan cuenta, ya no tiene nada que ver mucho con la fe en sí, que yo creo que Dios me regaló la justicia. Hay una clase de justicia que te ha regalado, pero hay otra clase de justicia que tú debes practicar. Dile a tu lado, debemos también practicar la justicia, no solamente creerla. Practicar la justicia. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, sigue lo mismo, servir a la justicia. ¿Qué es santificación? Servir a la justicia. Mateo 6:33 ya decía Jesús. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? ¿Cuál es nuestro enfoque de vida? Ahí llegamos a lo mismo, ¿se dan cuenta? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Es que en eso ya estamos. Y su justicia. Y su justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No puedes simplemente decir, yo ya estoy en el reino de Dios, estoy en Cristo. No, estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo. Y todas las bendiciones y gloria a Dios y aleluya. Bien. Ahora busca, practica y sirve a la justicia. Ese es el deber del cristiano. Pensábamos que el cristiano no tiene ningún deber. Pensábamos que el cristiano solamente cree nomás. Claro, para salvación cree. Pero Santiago ya lo decía. Si tu fe no produce obras, está muerta. Está infructuosa. Y no contradice nada, como pensaba Lutero. No contradice nada a la enseñanza hermosa de Pablo, porque Pablo enseña exactamente lo mismo. El fruto del creyente es su santificación, es servir a la justicia. Santiago lo enseña, Jesús lo enseñaba, Pablo lo enseñaba, Pedro lo enseñaba, todos los apóstoles, Judas lo enseñaba. El Judas es el bueno, obviamente, ¿no? Entonces, a ver, escúchame esto. La iglesia del día de hoy, la iglesia contemporánea, sabe mucho del amor de Dios. Y me parece fantástico. La iglesia de hoy sabe mucho del amor de Dios, pero ignora terriblemente la justicia de Dios. Y va a la par. No podemos solamente aferrarnos al amor de Dios, sino debemos también servir a la justicia de Dios. A través del amor de Dios logramos entrar al reino. Pero no nos es regalado la entrada al reino de Dios para ahí vivir como nos da la gana. Sino la palabra también, Pablo también decía de que nosotros debemos ahora aprender cómo comportarnos en el reino de Dios. ¿Qué es vivir en el reino de Dios? Jesús decía ya también para los ciudadanos del reino. ¿Qué decía Jesús? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre y sed de justicia en tu vida? Debemos sentir eso. Señor, quiero ver tu justicia practicada y sirviendo la justicia en mi vida. Tengo hambre y sed de esto. Claro, nosotros nos llega directamente, claro, cuando hay de repente hay algunos problemas, unos procesos, ¿no? Que nos haga justicia. Aquí yo tengo hambre y sed de justicia. Un ratito.
no vayas mucho a la justicia mundana. ¿Cuál justicia debemos buscar? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La iglesia sabe mucho del amor de Dios, pero ignora terriblemente la justicia de Dios. Puedes buscar realmente, es decir, no hay necesidad de buscar muchas enseñanzas acerca del amor de Dios. Vas a cualquier congreso aquí en la ciudad de Cochabamba, pues escuchar el amor de Dios en todos los lugares. Pero escasean las enseñanzas de vivir en la justicia de Dios. Escasean. A lo mucho vas a escuchar acerca de la justicia regalada, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de buscar la justicia, de practicar la justicia, de vivir la justicia. Mira con qué nos desafía Jesús. Mateo 5:20. Mira con qué nos desafía. El Señor Jesucristo no estaba de todo en contra de fariseos y escribas. Hay cosas que reconocía Jesús que ellos estaban haciendo bien. No estaban totalmente, digamos, todos al infierno. No, o sea, hay cosas que los fariseos hacían bien. De hecho, muchos fariseos tenían un fuerte anhelo. Es decir, los fariseos no eran exactamente los mundanos del pueblo de Israel. ¿Me explico? Los fariseos eran muy entregados a la Torá, a la ley, de vivir para Dios. Pablo tenía eso. Pablo, él mismo era un fariseo de fariseos. Y en su conciencia, ¿cómo vivía? Yo estoy sirviendo a Dios. Eso era su afán de su vida, servir a Dios. Pero ¿cómo reconoce? Más adelante vamos a leerlo. Pero ¿cómo reconoce Pablo? Sin embargo, mi servir a Dios era en ignorancia. Por eso es importante que el cristiano conozca. Porque Pablo, como fariseo, ignoraba ciertas cosas. Pero de que él buscaba agradar a Dios, de que él quería cumplir la ley de Dios, de que él en su justicia quería vivir entendiendo la justicia que él entendía, que él sabía, se esforzaba mucho. Eso no hay nada donde reclamado los fariseos. Los fariseos eran realmente los más comprometidos de Israel. Los fariseos surgen como un movimiento de restauración y renovación de la fe judía después del cautiverio en Babilonia. El anhelo y el afán de ellos era nunca más que Dios permita eso. Vamos a someternos a partir de ahora a la ley. Ahí surge el movimiento esdreniano o de Esdras, ¿no? Esdraíta. Al final de ahí surgen los fariseos como un afán, como un anhelo y un compromiso. Vamos a vivir en la ley de Dios. Y eso sería justicia. Y pensaban, por eso Pablo dice, no buscamos la justicia por la ley. Porque eso es el afán del fariseo. Entonces, no todo estaba mal en el fariseo. Jesús no lo manda a todos al infierno. Porque realmente eran ante los ojos de Jesús, digamos, los que estaban lejos del reino de Dios, eran los saduceos. Porque ni creían en las Escrituras, ni conocían el poder de Dios. Ellos realmente estaban lejos. Pero los fariseos por lo menos creían en las Escrituras, se esforzaban mucho para cumplir, pensando que esa era su justicia, ignorando la justicia de Dios que solamente se recibe por fe, como ya se explicaba. Entonces, Jesús desafía a los buscadores del reino de Dios, a los ciudadanos del reino de Dios, a los creyentes y discípulos de Cristo con esto. Y Jesús les dice, porque os digo, y eso le dice a nosotros, a la iglesia de Él, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Oh! Qué desafío, ¿no? Porque si vuestra justicia no fuera mayor. Los fariseos hacían discípulos, cruzaban mares para ser discípulos, decía Jesús. Los fariseos daban diezmos de todo, hasta de un chicle, una hoja de papel, ¿no? Ahora Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no podéis entrar al reino de los cielos. Obviamente nos damos cuenta que aquí hay una forma literaria, hay unas cosas que está diciendo Jesús. Lo está diciendo para advertirnos, para desafiarnos, para enseñarnos. Debemos entender esto. Aquí no nos está sentenciando. Si no logras, si no alcanzas, olvídalo, igual al infierno nomás. No está diciendo esto. Pero escúchame, pero tampoco está diciendo que podemos simplemente escondernos en la justicia regalada mayor de Dios.
Porque eso también es lo que se dice, ¿sí o no? Donde de repente se dice, bueno, nosotros ya tenemos esta justicia mayor. Cierto, pero solo en parte. Es cierto, ya tenemos una justicia mayor. ¿Cuál? La justicia misma de Dios, ya no la que es por la ley. Pero hay un problemita. Aquí Jesús dice, vuestra justicia. No la justicia que te ha sido regalada, sino de alguna manera, Cristo también nos desafía y nos insta y nos exhorta que debemos buscar. Por eso Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, no es a través del puntaje cuánta justicia has logrado. Eso no es el tema. En el Evangelio de Cristo eso no es el tema de hacer puntajes. Un día Cristo nos juzgará y nos dará nuestra recompensa como dice la palabra. Sin embargo, ya tenemos la salvación. Eso no es el tema aquí. ¿Me explico? Para que no, otra vez nomás, obra nomás. No eres salvo por obras. Pero Cristo busca fruto en tu vida, en la mía. Amén. Y de esta manera debemos servir en esta vida cristiana. Bueno, queridos, la justicia es un tema muy amplio. Y me sorprende un poco, cuando uno de repente quiere aprender la justicia de Dios, la justicia que se debe practicar en la palabra de Dios. Por un lado, es un tema muy distinto de lo que nos podría llegar a nuestra mente y lo que el mundo entiende por justicia. La justicia es algo que nosotros debemos buscar. La justicia es algo que nosotros debemos entender. La justicia de Dios es algo que debemos nosotros vivir. Y vayamos por favor a 2 Timoteo 3:16. Ahí vamos a finalizar hoy. Yo dije ayer a mi hijo, ¿no? Te dije, ¿no? Va a ser complicado compartir esto. No en el tema que no se puede entender, sino porque la justicia de Dios, vivida y servida a ella y practicada, es muy amplio en todas las Escrituras. Y por eso sorprende tanto que hay poco que enseñar hoy día al respecto. Entonces, pero con algo quiero despedirles por lo menos, con dos cosas. Uno, Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No podemos nosotros simplemente quedarnos quietos, quedarnos conformes con lo que Cristo ya nos ha regalado, la justicia, y quedarnos ahí. Sino debemos buscar justicia en nuestras vidas. Debemos buscar. Buscar significa buscar, entender, conocer, comprender la justicia de Dios. Y me adelanto, no es la justicia que es del mundo. No es la justicia que es del mundo. Solamente para mencionar rápidamente. Hay mucha enseñanza al respecto. La justicia de Dios no es una justicia social, como el mundo la define. La justicia de Dios no es una justicia social. ¿Qué se entiende generalmente por justicia social? Quitar al rico para darle al pobre. Jesús enseñaba acerca de esto. Sin embargo, era voluntario. ¿Me explico? Era voluntario. Si tú querías dar al pobre, tú dabas. Si no querías, no dabas. Pero hoy día la justicia social es otra cosa. Es quitar. Y gran parte del Estado se queda con la mayor parte. ¿Sí o no? Bien, no es justicia social. No es justicia sindical. La justicia de Dios no es sindical. Todo trabajador debe ganar lo mismo. Hay trabajadores que han dedicado mucho más horas, mucho más tiempo al estudiar y al dedicarse, trabajan mucho mejor. ¿No crees que se debe también pagarle mejor? ¿No? Interesante. La justicia de Dios no es una justicia popular. Por ejemplo, ¿qué es una justicia popular? Los linchamientos. Hemos hecho justicia. Lo que ocurrió recién ahí, no sé, en algún pueblo, ¿no? Esa no es justicia. Ni justicia, ¿cómo lo llaman esto? Comunitaria, ni siquiera. No es justicia. Y no es justicia tampoco, escúchame bien, judicial. Tampoco es justicia judicial. Es decir, la justicia que es definida por los hombres. Ya les he desafiado, ¿no? Entonces, ahí no más, ¿no? Pero quiero despedirles con esas dos ideas. Buscar justicia, la del reino. Y segundo, dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para... Este libro, por eso es tan desafiante enseñar acerca de esto. Este libro existe para instruirnos que tú y yo podemos practicar la justicia y buscar la justicia del reino de Dios.
Ya les he desafiado, no es lo mismo como el mundo la define. Es totalmente algo muy distinto. ¿Y qué es esta justicia de Dios? Creo que voy a compartir la próxima semana. Vamos a seguir ese tema, porque creo que será importante, ¿no? Entonces, ya lo temía esto, ¿no? Ya lo temía. Bueno, no es un monstruo, ¿no? Sino es un edificio de justicia, ¿no? Es un bloque enorme de justicia. Es al final enseña todas las escrituras. Porque Pablo dice, las escrituras, ¿para qué existen? ¿Para qué han sido inspiradas por Dios? Para que nos enseñen, para que nos instruyen a justicia. Por eso, la fortaleza del cristiano es también buscar y servir a la justicia. Hay una cosa que la justicia nos es regalada, pero hay otra cosa también, es la justicia practicada y servida. Amén. Amén. Entonces buscaremos la justicia, conoceremos, entenderemos la justicia, seremos instruidos por las Escrituras para justicia. Y lo más importante al final del día, hay que vivirla. Hay que esforzarnos, hay que servirla. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.